Madrid, barrio de Salamanca. Mansión Mendoza. Una tarde de mayo que cambiaría 2 vidas para siempre. Carlos Mendoza, 42 años, y un patrimonio de 200 millones de euros, fingía dormir en el sillón de cuero de su despacho, mientras Carmen, la hija de 8 años del conserje, entraba sigilosamente, creyéndolo dormido. La niña se acercó a la caja fuerte abierta que contenía 3 millones en efectivo, diamantes por 6 millones, y documentos que valían un imperio. Carlos la observaba entre los párpados entrecerrados, listo para descubrir si la hija de su empleado más fiel era ladrona u honesta, pero lo que vio lo heló hasta la médula. Carmen no tocó ni un billete. En cambio, sacó de su pequeña mochila un sobre y lo metió dentro de la caja fuerte. Contenía 30.000 euros en efectivo, manchados de sangre, y una carta que comenzaba: «Señor Mendoza, mi papá se está muriendo y no sabe que he descubierto su secreto. Por favor, sálvelo a él y a mí, antes de que sea demasiado tarde». Cuando Carlos abrió los ojos y leyó la carta completa, descubrió que el conserje que consideraba como un hermano estaba siendo extorsionado para salvar a Carmen de una verdad terrible. No era su hija, sino la niña secuestrada 8 años antes de una de las familias más poderosas de España. Carlos Mendoza había aprendido temprano que la confianza era un lujo que un millonario no podía permitirse. 42 años, hombre hecho a sí mismo, que partió de la nada para construir un imperio inmobiliario, había visto demasiadas traiciones para creer aún en la bondad humana. La mansión del barrio de Salamanca, 4.000 metros cuadrados de lujo discreto, era su fortaleza, donde constantemente probaba la lealtad de quienes lo rodeaban. Manuel García trabajaba como conserje de la mansión desde hacía 15 años. Hombre de 60 años, honesto hasta la médula, o al menos eso había creído siempre Carlos. Viudo desde hacía 10 años, criaba solo a Carmen, una niña de 8 años con ojos demasiado inteligentes para su edad, y una tristeza de fondo que ni las sonrisas más radiantes lograban ocultar completamente. La prueba era simple en su crueldad. Carlos había dejado la caja fuerte del despacho aparentemente abierta por error, con 3 millones en efectivo divididos en fajos de 10.000 euros, diamantes certificados por 6 millones y documentos societarios que valían todo el imperio Mendoza. Se había acomodado en el sillón Chesterfield, de manera que pareciera profundamente dormido, pero con un ángulo de visión perfecto a través de las pestañas entrecerradas. Ya había probado así a 3 criadas, 2 despedidas por robar, una ascendida por honestidad, 2 choferes e incluso al jardinero. Era el turno de Carmen, que cada tarde después del colegio pasaba 1 hora en el despacho mientras su padre terminaba el turno. Carlos siempre se había preguntado si la inocencia de la niña era genuina o una máscara enseñada por el padre. Carmen entró a las 16:32 exactas, como cada día. Llevaba todavía el uniforme del colegio público del barrio de Argüelles, falda azul marino y blusa blanca con algunas manchas de tinta. Se movía con la cautela de quien ha aprendido que hacer ruido en casa de los ricos es pecado capital. Dejó la mochila cerca de la puerta y se acercó al escritorio donde solía hacer los deberes. Fue entonces cuando notó la caja fuerte abierta. Carlos contuvo la respiración, cada músculo tenso en la espera. La niña se acercó lentamente, los ojos abiertos de par en par ante esa riqueza que probablemente nunca había visto concentrada en un solo lugar. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente, pero en lugar de alargar la mano hacia el dinero, Carmen miró alrededor con terror. Verificó que Carlos durmiera de verdad. Luego hizo algo completamente inesperado. Abrió su mochila rosa desteñida y extrajo un sobre amarillo abultado. Con movimientos frenéticos lo metió entre los fajos de billetes, tratando de ocultarlo lo más posible en el fondo de la caja fuerte. Carlos sintió el corazón acelerarse. Esto no se lo esperaba. La niña se alejó de la caja fuerte como si quemara. Volvió al escritorio y comenzó a hacer los deberes con una concentración forzada que delataba su nerviosismo. Las manos le temblaban mientras escribía. Después de 20 minutos de tortura, Carlos fingió despertarse con un bostezo teatral. Carmen dio un respingo en la silla, el rostro pasando de blanco a rojo en un segundo.
Él se levantó estirándose, notando con el rabillo del ojo cómo la niña lanzaba miradas aterrorizadas hacia la caja fuerte todavía abierta. La dejó irse con su padre a las 17:30, como siempre. Luego se precipitó a la caja fuerte. El sobre amarillo estaba escondido bajo 3 fajos de billetes. Lo abrió con manos que ahora temblaban de verdad. Dentro había 30.000 euros en billetes de pequeña denominación, algunos manchados de lo que parecía sangre seca, y una carta que comenzaba: «Señor Mendoza, me llamo Carmen, pero mi nombre verdadero no lo sé. Papá Manuel se está muriendo. Tiene un cáncer que no me ha dicho, pero yo escuché al doctor. No tiene dinero para el tratamiento porque todos sus ahorros los usa para pagar al hombre malo que viene cada mes. El hombre malo sabe que yo no soy la verdadera hija de papá. Dice que si papá no paga, le dirá a la policía que papá me secuestró. Pero papá no me secuestró, me salvó. Hace 8 años me encontró en un contenedor cerca del Hospital La Paz, envuelta en una mantita de cachemira con un broche de oro en forma de mariposa. Estaba a punto de morir de frío. Papá me cogió y me crió como su hija porque su mujer acababa de morir y él dice que yo era un regalo del cielo. Pero el hombre malo descubrió todo y ahora papá le da todo el dinero que gana y más. Robé este dinero al hombre malo mientras dormía borracho. Sé que está mal robar, pero papá se está muriendo y no sé qué hacer. Usted es la única persona buena que conozco. Por favor, ayude a papá. No quiero quedarme sola. Carmen». Carlos tuvo que sentarse. El broche en forma de mariposa había visto uno idéntico años antes en el cuello de Isabel Villarreal, esposa del constructor más poderoso de Madrid. Su hija había desaparecido 8 años antes, con apenas 6 meses de vida. Secuestrada, se dijo, aunque el cuerpo nunca fue encontrado. Los Villarreal habían ofrecido 15 millones de recompensa, pero nada. Corrió al ordenador y buscó en los archivos online. Ahí estaba. Noviembre 2015. Desaparece Lucía Villarreal. 6 meses, secuestrada de la cuna mientras la niñera dormía. Señas particulares. Un molar en forma de media luna en la muñeca derecha. Miró las fotos de la bebé desaparecida. Y el corazón se le paró. Los mismos ojos verdes de Carmen. El mismo hoyuelo en la barbilla. ¿Pero por qué Manuel no había denunciado el hallazgo? La respuesta estaba en la carta. Acababa de perder a su mujer. Estaba destrozado por el dolor. Una niña abandonada debió parecer realmente una señal del destino. Y luego, con el paso del tiempo, ¿cómo habría podido explicar 8 años de silencio? El extorsionador debía haber descubierto la verdad de alguna manera. Carlos conocía a ese tipo de alimañas. Chupaban sangre hasta la última gota. Luego destruían igualmente a sus víctimas. Manuel se estaba muriendo de cáncer, agravado por el estrés y la desnutrición, por pagar la extorsión. Carmen terminaría quién sabe dónde. Carlos tomó una decisión. Llamó a su investigador privado más confiable, Diego Herrera, excomisario con contactos en todas partes, le dio cita inmediata. Mientras tanto, puso bajo vigilancia discreta a Manuel y Carmen. Debía moverse con cautela. Un paso en falso y tanto Manuel como Carmen serían destruidos. El conserje terminaría en la cárcel por secuestro, Carmen en un trauma del que nunca se recuperaría. Esa noche Carlos no durmió. Seguía viendo el rostro de Carmen mientras escondía esos billetes manchados de sangre en su caja fuerte. El gesto desesperado de una niña que trataba de salvar al único padre que había conocido, Manuel, el hombre que siempre había considerado el más honesto del mundo, que se estaba dejando morir para proteger a una niña que ni siquiera era suya. Diego Herrera tardó solo 3 días en identificar al extorsionador. Se llamaba Sergio Ramos, con antecedentes por extorsión, robo, tráfico de drogas. Pero el descubrimiento más impactante era otro. Ramos había sido el chofer de los Villarreal 8 años antes, despedido pocos meses antes del secuestro por robo. Probablemente había orquestado todo por venganza y dinero, pero algo había salido mal. En lugar de pedir rescate, había abandonado a la niña, quizás asustado por la enorme presión mediática. Ahora, por pura casualidad, había reconocido en Carmen a la niña secuestrada y había encontrado en Manuel la gallina de los huevos de oro. Un hombre aterrorizado que pagaba sin hacer preguntas. Carlos estudió el dossier que Diego le había traído. Ramos vivía en un piso ruinoso en Vallecas. Gastaba todo en alcohol y apuestas. Iba a casa de Manuel cada 1 de mes a cobrar 5.000 euros. Todo lo que el pobre conserje lograba reunir entre sueldo,
préstamos y pequeños robos que Carmen hacía para ayudarlo, sin que él lo supiera. El plan de Carlos era arriesgado, pero necesario. Debía neutralizar a Ramos, salvar a Manuel de las acusaciones de secuestro y, sobre todo, proteger a Carmen del trauma de descubrir la verdad. Pero había un problema: los Villarreal. Isabel Villarreal era conocida por su crueldad en los negocios y en la vida. Si descubría que su niña había sido criada durante 8 años por un conserje, destruiría a Manuel sin piedad. La noche del 31 de mayo, Carlos puso en marcha el plan. Sabía que Ramos iría a casa de Manuel al día siguiente para el cobro mensual. Hizo seguir al extorsionador y descubrió que la noche antes de los cobros siempre se emborrachaba en el mismo bar de Vallecas. Diego y 2 de sus hombres lo esperaban. Mientras tanto, Carlos convocó a Manuel en su despacho. El hombre entró arrastrando los pies, la sombra de lo que había sido. El cáncer y el estrés lo habían reducido a un esqueleto ambulante. Cuando vio la caja fuerte abierta y el sobre amarillo sobre el escritorio, las piernas le fallaron. Carlos lo hizo sentar. Le sirvió un brandy que Manuel bebió con manos temblorosas. Luego, con calma le contó todo lo que sabía. Manuel se derrumbó llorando como no había hecho ni siquiera cuando murió su mujer. Contó su versión. Esa noche de noviembre, volviendo del turno nocturno en el hospital donde trabajaba antes, había oído un llanto. La niña estaba en el contenedor, ya azul por el frío. La había cogido por instinto. La había calentado, salvado. Iba a llevarla a la policía al día siguiente. Juraba. Pero cuando volvió a casa con esa pequeña vida entre los brazos, en la casa vacía donde todavía flotaba el perfume de su mujer muerta hacía una semana, algo se rompió y recompuso en él. Era una señal. Tenía que serlo. María, su mujer, le había enviado un ángel para no dejarlo morir de dolor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Había falsificado los documentos haciéndola pasar por hija de una prima muerta. Luego, Carmen había empezado a llamarlo papá, y el destino quedó sellado. No podía perderla ya. Carmen se había convertido en su razón de vivir. Lo había salvado del abismo de la depresión. Mientras Manuel confesaba, Diego llamó. Ramos había sido detenido con pruebas aplastantes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Grabaciones de las extorsiones, fotos mientras cobraba dinero, testimonios. Pero había cantado algo aún más impactante. Él no había secuestrado a Lucía Villarreal. La había encontrado ya en el contenedor esa noche, puesta allí por alguien más. Había visto a Manuel cogerla y había esperado 8 años para explotar la información. Pero, ¿quién había abandonado a la niña? Carlos empezó a investigar la vida de los Villarreal. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Isabel Villarreal tenía una aventura extramatrimonial desde hacía años. El verdadero padre de Lucía no era su marido, sino su amante. Cuando el marido empezó a sospechar y exigió una prueba de paternidad, Isabel había montado el secuestro. Las pruebas estaban en los extractos bancarios. Un pago de 100.000 euros a un criminal rumano el día antes del secuestro. El hombre fue encontrado muerto una semana después, en un ajuste de cuentas, llevándose el secreto a la tumba. Isabel había hecho abandonar a la niña, pensando en recuperarla después de unos días, cuando el marido se hubiera convencido del secuestro. Pero Manuel la había encontrado antes. Carlos ahora tenía un arma nuclear. Convocó a los Villarreal con una excusa comercial. Cuando llegaron a la mansión, los hizo pasar al despacho. Luego, sin preámbulos, puso sobre la mesa las pruebas. El rostro de Isabel pasó del altivo al aterrorizado en un segundo. El marido, Alberto Villarreal, parecía envejecer 10 años mientras comprendía la verdad. Carlos propuso un acuerdo. Los Villarreal reconocerían haber encontrado a su hija, criada amorosamente por una familia adoptiva que la había salvado. Ninguna acusación contra Manuel, que sería presentado como un héroe. A cambio, silencio total sobre las verdaderas responsabilidades. Carmen podría elegir si y cuándo conocer a los padres biológicos, pero Manuel seguiría siendo su padre legal. Isabel quería rechazar, pero Alberto, destrozado por el descubrimiento de la traición y el engaño, aceptó.
Es más, fue más allá, destinó 8 millones para el tratamiento de Manuel y un fondo fiduciario para Carmen. Quería que la niña inocente tuviera todo, excepto una madre que la había tirado como basura. El tratamiento para Manuel empezó inmediatamente en la mejor clínica oncológica de Madrid. El cáncer estaba avanzado, pero no era terminal todavía. Con las terapias adecuadas y sin el estrés de la extorsión, los médicos daban buenas esperanzas. Carlos pagó todo de su bolsillo, rechazando el dinero de los Villarreal que consideraba sucio. El problema ahora era Carmen. La niña debía saber algo, pero ¿cuánto? Carlos, Manuel y un psicólogo infantil decidieron por una verdad parcial. Carmen sabría que había sido adoptada, salvada por Manuel, que la había encontrado abandonada, pero nada sobre los Villarreal hasta que fuera mayor. La conversación tuvo lugar un domingo de junio en el jardín de la mansión. Manuel, ya mejorado después de los primeros tratamientos, sostenía la mano de Carmen mientras le contaba la verdad edulcorada. La niña escuchó en silencio, sus ojos verdes haciéndose cada vez más grandes. Cuando Manuel terminó, aterrorizado de que ella lo rechazara, Carmen hizo algo inesperado. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Manuel tan fuerte que el hombre temió que se hiciera daño. «Tú eres mi papá de verdad», dijo con voz firme. «Me salvaste, me quisiste. Los padres de verdad son los que te quieren, no los que te hacen nacer». Carlos tuvo que alejarse para ocultar las lágrimas. Esta niña de 8 años tenía más sabiduría que todos los adultos que conocía. Cuando volvió, Carmen lo miró con esos ojos demasiado inteligentes y dijo: «Sé que usted nos ha ayudado, señor Mendoza. He visto las medicinas nuevas de papá. Gracias». Desde ese día algo cambió en la mansión. Carmen siguió viniendo cada tarde, pero ahora era diferente. Carlos empezó a ayudarla con los deberes, descubriendo una mente brillante que el colegio público no valoraba lo suficiente. Manuel, cada vez más fuerte, trabajaba con energía renovada, agradecido más allá de toda medida. Una noche, mientras Carmen dibujaba y Manuel terminaba el turno, Carlos tomó una decisión. Llamó a su abogado y comenzó los trámites para establecer una beca completa para Carmen en los mejores colegios de Madrid. Pero había más. También estaba valorando adoptar legalmente tanto a Manuel como a Carmen. No tenía familia. Ellos se habían convertido en la suya. Los Villarreal permanecieron en la sombra, respetando el acuerdo. Alberto había pedido el divorcio a Isabel y se había mudado a Barcelona. Isabel vivía en su prisión dorada, sabiendo que su hija estaba viva, pero inalcanzable. Castigo perfecto para una madre que había elegido la apariencia sobre la sustancia. Un año después, la mansión Mendoza era irreconocible, no en el aspecto, siempre elegante y lujosa, sino en la atmósfera. Risas de niñas resonaban en los pasillos, dibujos coloridos decoraban el despacho junto a cuadros de millones de euros. Y el olor a cocido madrileño del domingo había reemplazado el aséptico de los catering. Manuel estaba en remisión completa. El cáncer, cogido a tiempo y tratado adecuadamente, había sido vencido. Pero la verdadera curación había sido en el alma. Liberado del peso del secreto y la extorsión, había renacido. Seguía siendo el conserje, pero ahora era mucho más. Era el mayordomo, el hombre de confianza, el abuelo adoptivo que Carlos nunca había tenido. Carmen asistía al Colegio Internacional de Madrid con una beca completa. Era la primera de la clase, hablaba ya 3 idiomas, tocaba el violín, pero sobre todo seguía siendo la niña dulce y sabia que había escondido dinero manchado de sangre para salvar a su padre. Cada tarde volvía a la mansión, hacía los deberes en el despacho mientras Carlos trabajaba, y habían establecido un ritual. A las 5 en punto, merienda juntos y partida de ajedrez. Fue durante una de esas partidas cuando Carmen, ahora de 9 años, hizo la pregunta que Carlos temía y esperaba. «Tío Carlos», había empezado a llamarlo así, «¿tú no tienes familia? Papá no tiene a nadie más que a mí. Yo no tengo mamá. ¿Por qué no nos convertimos en una familia de verdad?» Carlos miró a Manuel, que estaba puliendo la plata, fingiendo no escuchar pero con las orejas atentas. Los dos hombres intercambiaron una mirada cargada de significado. Era lo que los tres querían, pero ninguno tenía el valor de decir. «Sería complicado», dijo Carlos con cautela. «Yo soy tu tutor legal junto con papá Manuel, pero una adopción formal...» «Los Villarreal», dijo Carmen de repente.
helando la sangre a ambos hombres. Sé quiénes son. Siempre lo he sabido. No soy tonta. He visto cómo me miraba esa señora rubia en el supermercado, siempre de lejos, siempre con ojos tristes. He investigado en internet. Sé que es mi madre biológica. Sé también que me abandonó. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carmen continuó con una madurez imposible para su edad. Pero no me importa. Ella me tiró, papá Manuel me salvó. Tú, tío Carlos, me has dado un futuro. Vosotros sois mi familia. Si hace falta el permiso de los Villarreal para la adopción, vamos a pedírselo. Pero yo quiero ser Carmen García Mendoza. 2 semanas después, en el despacho de un notario en el centro de Madrid, tuvo lugar el encuentro. Isabel Villarreal, envejecida 10 años en uno, firmó los documentos de renuncia a la potestad parental con mano temblorosa. Antes de irse, pidió poder decir algo a Carmen. La niña asintió. Lo siento, susurró Isabel. Un día quizás entenderás. El amor a veces no basta. Pero me alegro de que hayas encontrado a quien te quiere de verdad. Carmen la miró con esos ojos verdes, que era lo único que tenían en común, y respondió. Yo también me alegro. Y un día, quizás te perdone. Pero ese día no es hoy. El 15 de septiembre, ante un juez del Tribunal de Madrid, Carlos Mendoza adoptó oficialmente a Carmen, con el consentimiento y la cotutela de Manuel García. Por primera vez en su vida, Carlos tenía una familia. No una familia de sangre, sino una familia elegida, forjada en el dolor y cimentada en el amor. La noche de la sentencia, en la mansión que ahora era hogar, los tres cenaron juntos como hacían desde hacía meses. Manuel había cocinado su famoso cocido madrileño. Carmen había puesto a la mesa con el mantel bueno. Carlos había abierto una botella de Rioja del 2010, el año en que Carmen fue encontrada. Durante el brindis, Carmen con zumo de uva, Carlos recordó aquella tarde de un año antes, cuando había fingido dormir para probar la honestidad de una niña. Había buscado una ladrona y había encontrado un ángel. Había querido desenmascarar a un deshonesto y había descubierto a un héroe. Había vivido 42 años construyendo muros de desconfianza. Y una niña de 8 años los había derribado con un sobre lleno de billetes manchados de sangre y una petición de ayuda. Por la familia, dijo alzando la copa. Por la familia que elegimos, corrigió Carmen. Por la familia que nos elige, concluyó Manuel. Fuera de la ventana, Madrid brillaba en la noche. En algún lugar de esa ciudad, Isabel Villarreal lloraba por la hija que había perdido por elección propia. Sergio Ramos se pudría en la cárcel, pero en la mansión del barrio de Salamanca, 3 almas que el destino había unido de manera imposible, cenaban juntas, reían juntas, eran familia. La caja fuerte del despacho permanecía siempre abierta. Ahora ya no había necesidad de pruebas, de fingimientos, de sueños simulados. Había confianza, la verdadera, la que no se compra con 200 millones sino que se gana con gestos desesperados de niñas valientes, con sacrificios silenciosos de padres adoptivos, con corazones de millonarios que aprenden que la verdadera riqueza no se cuenta en euros. Carmen había escondido 30.000 euros manchados de sangre en esa caja fuerte, para salvar a su padre. A cambio, había encontrado 2 padres, un hogar, un futuro, y había enseñado a un millonario cínico que todavía existen personas para quienes el amor vale más que el dinero, para quienes la familia no es cuestión de ADN, sino de dedicación. La última escena que el servicio recuerda de esa noche es esta. Carlos enseñando a Carmen una nueva apertura de ajedrez, Manuel dormitando en el sillón con el periódico, y la caja fuerte abierta que ya no custodia secretos, sino la foto de los 3 abrazados el día de la adopción. Porque las verdaderas riquezas no se esconden en las cajas fuertes. Se sientan a la mesa con nosotros. Nos llaman papá, aunque no lo seamos de sangre. Nos salvan cuando fingimos dormir
pero en realidad estamos muriendo de soledad. Y Carlos Mendoza, que había pasado la vida probando la honestidad de los demás, había aprendido la lección más importante. A veces fingir dormir te hace despertar de verdad. Y a veces una niña que esconde dinero en lugar de robarlo puede enseñarte que la verdadera riqueza es tener a alguien por quien arriesgarlo todo. Alguien que te llama papá, aunque no lo seas de sangre. Alguien que transforma una mansión vacía en un hogar lleno de amor. La prueba había terminado. La confianza había vencido. La familia había nacido. Dale like. Si crees que la familia se elige con el corazón, no con la sangre. Comenta con el momento que más te ha tocado. Comparte con quien necesita saber que la honestidad y el amor valen más que todo el dinero del mundo. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el destino une a las almas que se pertenecen.